Con relación a notas, digamos que observaciones en general, estoy en proceso de sacar notas, se están cargando en Moodle. Yo espero ya para la otra clase, para el jueves puntualmente, tenerles las notas ya del primer corte. ¿Listo? Digamos que de otros trabajos, de otras asignaturas, más bien que he ido revisando cosas a tener en cuenta y pues jocosamente a veces uno tiene que tener un poquito de sentido común, ¿cierto? Dentro de las normas que yo les dije a ustedes de ese podcast puntualmente, fue el hecho de los tiempos, ¿cierto? De que hagan un mínimo, un promedio y un máximo de tiempo. Desde allí, pues resulta que me sucedió un tema de fina coquetería con un grupo y resulta que el compañero hizo el trabajo individual, ¿cierto? Hasta ahí normal. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que grupal o individual las notas iban a ser de la misma calificación, ¿sí? Porque ambas formas de trabajo tienen sus pros y sus contras. Y pues digamos que se ha hecho ese ejercicio de validar que efectivamente se cumplan los tiempos, que todo esté pues digamos que dentro de las normas que en un primer momento se pactaron y que se dieron en clase. Un compañero hace un análisis pues que realmente se sale de todo contexto y es que como él estaba trabajando en grupo, ¿sí? Él estaba trabajando individual, él hace un podcast de 4 minutos, de los cuales los primeros 20 segundos son cortinilla de sonido y los últimos 20 cortinilla de sonido. Es decir, que termina hablando 3 minutos 20 para explicar todos los temas, ¿cierto? Eso obviamente, ¿qué genera? Pues genera que no se cumplan los tiempos, porque yo les dije a ustedes que los tiempos mínimos eran de 12 minutos y la indicación fue la misma para todos los grupos. Pero el argumento del compañero ante la nota es que si yo tomo los 15 minutos y los divido entre 5, a cada persona le toca hablar como de a 3 minutos o menos. Y que como él habló más de 3 minutos, entonces él automáticamente tiene la nota solventada, ¿sí? En su primer momento, creo que también lo manifesté en la clase, yo les dije que aquellos podcasts que tuvieran tiempo por debajo de los 12 minutos, ¿cierto? Posiblemente perdían el parcial. Digamos que en aras de reconocer ese trabajo, dije, bueno, no van a perder el parcial, pero no les voy a poner notas altas, porque no cumplen con los requisitos y con todos los requerimientos, y lo hablamos desde sistemas, que se pactaron en la clase. Le coloqué una nota, a ese grupo ya le entregué notas de corte, ¿cierto? Y me escribe el estudiante diciéndome que le parece injusto porque él habló más de los 3 minutos que debería hablar si estuviera en grupo. Entonces que él considera que como habló más de los 3 minutos, su nota debería ser 5. Entonces que solicita en aras de la justicia se le asigne la nota de acuerdo, y ahí viene el tema del sentido común, de acuerdo a las reglas que se habían pactado para el parcial. Yo no sé si fue que él no miró la grabación o no estuvo en la grabación, o no estuve en clase puntualmente o no vi la grabación posterior a ello, porque yo decía, si yo hago caso del llamado a la justicia que él dice, pues él pierde el parcial, ¿cierto? Automáticamente lo va a perder. Permítame un segundo. Y resulta que en aras de esa justicia yo decía, si es por eso, tiene que perder el parcial, ¿cierto? Porque yo dije, individual o grupal, la regla es la misma. Está por fuera del tiempo. En 3 minutos no se abordan 4 temas, ¿sí? Que es que si yo me comparo en grupo, no.
Y ahí sí quiero ser muy clara para las personas que están trabajando en individual. Parte del ejercicio de permitirles a ustedes el grupal o el individual obedece a sus propios requerimientos de tiempo que puedan llegar a tener, ¿cierto? A la facilidad de trabajo de ustedes. Pero yo siempre he sido clara que individual o grupal la regla es exactamente igual para todo el mundo, las indicaciones son exactamente las mismas, los requerimientos que se deben cumplir en los entregables son exactamente iguales, ¿sí? Y pues no viene el caso que me digan, es que si fuera en grupo yo hablaría solo 3 minutos. Ok, entonces trabaja en grupo. Así de simple, trabaja en grupo. ¿Sí? Que es que estoy trabajando solo, pero fue su decisión trabajar en solo. ¿Sí? Y yo miraba el llamado a la justicia del compañero de aplicar la norma como era. Yo, bueno, si aplico la norma, usted perdió. Usted y muchos otros grupos perdieron los parciales. Porque hubo grupos efectivamente que hicieron 8 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Y después me escribe el estudiante otra vez, me dice, profesora, es que yo no tenía tiempo para perder en su parcial. Y yo, pero yo les di las 2 horas de clase. Y usted grabó en 4 minutos. Póngale que se hubiera demorado 1 hora haciendo el guión. Le quedó otra hora. Ojo, si ustedes ven, porque un grupo también me decía lo mismo, profe, es que nosotros hicimos una sola vez y como salió, salió. Y le salieron 6 minutos. Y bueno, literal, ustedes lo están diciendo. Como salió, salió. Si ustedes van a ir a una sustentación de una modalidad de grado, cualquiera que sea, y les fijan unos tiempos, y les dicen, ustedes tienen 20 minutos para exponer y usted presenta en 5, pues literal, como salió, salió, ¿sí? Si usted no ensayó, si usted no validó, de ahí el hecho de que se hiciera el guión, porque es que ustedes con el guión iban haciendo esa revisión de si cumplimos el tiempo, no cumplimos el tiempo, si no lo cumplimos, hay que alargar, hay que hablar un poquito más, hay que poner ejemplos, ¿sí? Para abordar los temas. Si estamos ya muy largos el guión, pues hay que acortar un poquito, ¿cierto? O hay que hablar más rápido para poder abarcar los temas, ¿sí? Yo miraba el tema y yo decía, ok. Entonces yo decía, bueno, está bien. Voy a hacerlo en aras de la igualdad. Voy a aplicar la norma como la debe aplicarse. Pierde el parcial. ¿Sí? En el grupo yo lo comentaba y les dije al grupo, mire, se da esta situación y alguien solicita que se haga la evaluación con las normas pactadas en la clase. Las normas pactadas dicen que todo video por debajo de 12 minutos, grupal o individual, automáticamente va a perder el parcial. Yo le estaba poniendo nota de 3, 3-1, 3-3, 3-1, 3-3, ¿cierto? Para que no perdieran el parcial. Y por ende no perdieran el corte. Pero en aras de que un compañero de ustedes cita a la justicia, lo justo es hacer cumplir la norma. ¿Sí? Obviamente el grupo se molestó, que no, que como así, que no era justo, que por uno solo. Y yo, sí, pero pues viene el ejercicio de que hombres no tienen que pensar, ¿sí? Un compañero sí decía, pues obviamente yo nunca digo los santos, y el compañero sí decía, oiga, pero todos vimos el listado de notas, nadie perdió porque están peleando. Está bien que alguien hubiera perdido. Digo, pero nadie perdió el primer corte. A él que jocosamente fue al que peor le fue, pasó el corte con 3-6. Entonces, obviamente por simple lógica, uno de los grupos dijo, fue Pepito Pérez, porque es el único que tiene el corte más bajito. Ese debe ser el que está peleando. Pero pues uno dice, es válido hacer una lucha que jocosamente está condenada al fracaso. Yo le decía al grupo, voy a aplicar la norma. Ustedes deben tener una serie de requerimientos y cumplirlos
para obtener una nota aprobatoria. ¿No los cumplen? Ok, para abajo, ¿sí? Y así todo el mundo va a estar contento en aras de la justicia, ¿sí? ¿A qué va mi invitación? Primero, que cuando uno da una serie de indicaciones, son indicaciones que sí o sí deben cumplirse, ¿sí? Por eso yo siempre, cada vez que doy los entregables, les pregunto, dudas, preguntas, inquietudes. Nadie. Y luego uno viene a ver los podcasts, los parciales o los entregables y se da cuenta que terminan haciendo lo que no era. Entonces uno dice, o no estuvieron en clase, o no vieron la grabación, o no entendieron y les dio presa preguntar. Si son grupos que tenemos de WhatsApp, pues escríbame por WhatsApp, ¿sí? He tenido estudiantes que no entienden y si no hay grupo, porque hay clases que han decidido no tener los grupos, me escriben un correo, profesora, entiendo que el parcial es esto y esto y esto, por favor me confirma si eso es lo que debo hacer o no. Y yo con mucho gusto en correo, yo, si es, no es, mire, y le respondo rapidito, ¿sí? Porque jocosamente después vienen a decir, ay, es que usted no explicó, es que yo no entendí. O, como me dijo un estudiante jocosamente, es que a mí me da pena preguntar. Pero yo pensé que usted había asumido que yo no había entendido, porque yo dije ese día que estaba en el trabajo. Pues no lo tomen a mal. Si ustedes ven que no pueden estar con la atención plena en la clase porque están en sus actividades laborales, es válido. Pero la corresponsabilidad es después mirar el video en atención plena para las actividades. O jocosamente preguntarle a los compañeros, ¿sí? Ese tema de que es que a mí me da pena preguntar, a mí me da pena hablar, ¿sí? Lo hablaba yo con un grupo y les decía, ¿y entonces ustedes cómo van a hacer cuando les toque con un gerente? ¿O ustedes cómo hacen en su vida diaria en el trabajo? O sea, ustedes no le hablan al jefe, no le hablan a sus compañeros, no le hablan a otra área. Si tienen que tratar con un cliente, no le hablan al cliente porque les da pena hablar. Le digo, ¿cómo hacen entonces ustedes en su vida diaria para laboral? Porque uno, guste o no, laboralmente hablando, no tiene que hablar con gente. ¿Sí? Uno no solo habla con el que le cae bien. Malo, bueno, uno tiene que interactuar con más personas, ¿cierto? Yo le entiendo cómo hacen cuando van al supermercado, cuando van a preguntar algo, cuando van a pagar, que le hablan a la cajera, o por el contrario son, es que me da pena hablar, ¿sí? Para que por favor, en este segundo corte que viene, no me les pase. Ustedes saben que yo soy de la propuesta de si no puede hablar porque el audio le funciona, porque está dañado, porque está en su trabajo, por la razón que sea, literal, escriba la pregunta aquí en la mensajería y yo con mucho gusto siempre estoy revisando todo el tiempo la mensajería, ¿sí? Y voy revisando y voy leyendo las preguntas, ¿sí? Yo siempre he partido del hecho que no hay preguntas tontas, sino tontos que a veces no preguntan, ¿sí? Profe, que es que a mí la duda me surgió después de clase. Bueno, pues escríbame un correo, ¿sí? Así jocosamente. Así como uno puede dedicarse a chatear, ¿cierto? Pues también amablemente me pueden escribir un correo y ya, no hay lío, se les responde, ¿sí? Si en los Moodle siempre está mi número de celular, me puede escribir, mire, profe, soy Pepito Pérez de tal clase. Es que no le entendí muy bien el entregable, qué es lo que hay que hacerle, ¿sí? Hay que solventar las dudas porque cuando viene la calificación, entonces viene jocosamente el destortilla de, ay, pero yo lo hice todo bien, ¿sí? Jocosamente, estaba mirando un podcast y me pareció un detalle de fina coquetería que les dije de los temas vistos en clase. Y el podcast me lo hicieron, es de ingeniería mecánica, de
¿por qué estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Inca de Colombia? Y yo quedé como que, y fueron 20 minutos donde me explica qué hacen en automatización, qué hacen en termodinámica, qué hacen ya no me acuerdo, en mecánica de fluidos, qué temas les dan, y esta vaina, ¿qué? ¿Será que les pusieron este trabajo en otra materia y se confundieron? Y le escribí al estudiante y le dije, creo que me enviaste mal un trabajo. No, profe, usted dijo que un podcast y yo sí, pero de los temas de la clase. Por eso, y yo cuando les he dado a ustedes termodinámica, automatización, mecánica de fluidos, y porque el eslogan es porque estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Inca. Yo le dije, sí, es opción de grado, y es que tú me hablas de APA, formas de graduarse, planteamiento del problema, artículo científico en el caso de ellos. Yo le dije, ¿eso qué tiene que ver con el video que usted me envió? Ah, no, profe, pues califíquemelo porque entonces, ¿qué hacemos? Ojo, no es enviar por enviar tampoco, ¿no? Yo como que, bueno, te voy a valer el esfuerzo, te doy un uno, porque es que, ¿sí? Yo no soy el área de mercadeo y marketing de la universidad para poner a hacerles a ustedes videos de por qué estudian ingeniería en sistemas en la Universidad Inca, ¿sí? Que me terminen hablando de estructuras, de bases de datos, de PO, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Nuestros podcasts siempre, en teoría por sentido común, son de la materia que estamos viendo, ¿sí? Y espero no encontrarme con una triste sorpresa, ¿cierto? Mañana que ya arranco evaluaciones de sus podcasts, ¿cierto? Igual, por favor, creo que con ustedes tengo grupo. Si veo que no encuentro un trabajo de alguno, o como muchos que me están haciendo de que me enviaron el guión, pero no me enviaron el link, entonces les escribo en el grupo para que por favor me envíen lo que esté haciendo falta, ¿sí? Sobre todo si es el link. Si es el guión, pues así por derecha les bajo, ¿sí? Pero si es el link, pues sí necesito ver el video, ¿sí? Eh, porque jocosamente yo juraba que este parcial no era susceptible de plagio, pero sí fue susceptible de plagio. Un estudiante se grabó, me mandó el video, ¿cierto? Y para desgracia de él, o para fortuna, según quien lo mire, él lo grabó y lo cargó, ¿sí? Yo lo revisé, miré el video porque yo obviamente estoy mirando todo el tiempo los videos. Pasé otra lista, revisé otros 70 y piola de estudiantes, llegué a la tercera lista, descargué y empecé a mirar. Y yo espere, yo este parroquiano lo he visto en otro lado. Y yo este señor lo he visto. ¿En dónde lo vi? Pero yo vi esta cara, ¿sí? Jocosamente, cuando él se presenta en este segundo audio, cuando él dice el nombre, hay como una falla de sonido y no se entiende el nombre. Y yo venga, pero yo esto lo he visto. En algún lado lo he visto. Obviamente me puse a buscar porque lo subieron a YouTube. Entonces me puse a buscar el nombrecito y efectivamente es de otro estudiante. Entonces le escribí al otro estudiante, le dije, ven, tengo un video duplicado tuyo en otra clase. Ay, profe, sí se dio cuenta. Y yo, ¿vieron por qué les pedí que activaran cámaras? Porque sus caras son irreconocibles. O sea, no hay dos caras iguales. Yo sé que entre los 500 estudiantes que puedo llegar a tener, no hay una cara como la de Francisco, ¿sí? O como la de David. No la hay, ¿sí? Yo creo que vendí el podcast y el otro le alteró el y cuando le dije, le dije, ¿cómo así que sí me di cuenta? Profe, es que yo se lo pasé a un compañero, pero el compañero dijo que lo iba a cambiar y yo ¿cómo cambio un video?
¿sí? Hablé con el otro estudiante y le dije, venga, tengo un video parecidísimo al suyo, la única diferencia es que en el otro sí se escucha el nombre, en este no, ¿qué pasó? Ah, profe, es que yo soy el del video y yo, esto es sencillo, prenda cámara, me prenden cámara los dos al tiempo y miro cuál de las dos caras hermosas es la que se parece al video. Focosamente es el del primer estudiante, no el del otro. Entonces, yo juraba que el podcast era imposible de plagiar, pero este cuatrimestre me demostraron que sí. Y partieron de un hecho que me pareció muy chistoso, en especial porque yo siempre lo dije. Yo me demoro a veces en entregar notas, es porque literal yo me siento a ver y a escuchar el podcast, ¿sí? Me siento a leer el trabajo. Si los veo muy perdidos en la nebulosa, les hago observaciones. Si veo que ahí van chaputeándola, listo, sale. Pero si veo que van así estratosféricamente perdidos, lo hago. Pero sí, tienes razón, John, todo es posible. Ellos juraron que como entre el uno era lista uno y el otro era lista 3 4, pues más o menos entre cada lista son como 80 estudiantes por lista, entonces ese ya era como el video 300 más o menos. Entonces yo ya no me iba a acordar. Pero esa es la ventaja del podcast, que ningún podcast en teoría es igual al otro, porque todos hablan de forma diferente, sus caras hermosas son diferentes, ¿cierto? Y eso implica para mí que me sienta a ver los videos, pues ir recordando que si un video se empieza a aparecer, empieza a poner la cabeza a decir, tú lo has visto en algún lado, ¿sí? Por favor, en los siguientes parciales, en teoría no debería pasar, y menos en evaluación de proyectos de aquí en adelante, porque ya arrancamos con la conformación de nuestro bebé, ¿sí? Con nuestro proyecto. Y ningún proyecto es parecido al otro. Entonces, en teoría, los parciales no deberían estar en capacidad de ser plagiados, a menos que, como dice Edgardo, jocosamente se vendan el podcast. y ahí sí uno los encuentra mucho más rápido en el asuntillo de que amablemente se han sabido intentar plagiar el parcial, ¿cierto? Y que la profesora se dio cuenta. Entonces ahorita los tengo en el asunto divertido de quién va a perder el parcial, a quién se le baja la nota, porque tan de maletas que el parcial, el podcast era bien bueno. Y creo que por eso fue que me acordé más rápido, porque me hizo reír. O sea, lo hizo con tanta jocosidad que me hizo reír el cómo hacía el enlace a todos los temas con situaciones del diario vivir, ¿cierto? Que cuando vino otra vez, yo dije, no, espera, este chiste yo ya lo he oído en otro lado. ¿Sí? Ojo, hay que validar ese tipo de temas, ¿listo? Bueno, mis caballeros y mis damas, ¿qué nos compende el día de hoy? El día de hoy nos comprende lo que es el análisis técnico. Este análisis es de los más fuertes donde se va a hacer un despliegue, ¿cierto? De todo lo relacionado a la infraestructura, al software que vamos a necesitar para la ejecución del proyecto. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar con los datos más reales posibles. Es decir, que sí o sí vamos a hacer un tema de consulta de datos, vamos de una u otra manera a investigar cómo se está moviendo el mercado, ¿cierto? Y vamos a manejar los costos reales de las cosas. ¿Por qué digo reales? Un estudiante me salió que montaba página web, daba soporte con servidor en nube por un único pago de 500,000 pesos. Ah, vaina regalada. Yo le decía, si es así, yo me encargo de buscar el cliente y lo tercerizo a usted. Le pago los 500,000 pesos a usted y usted a mí me tiene que responder por todo. Cuando él ya fue a hacer ese ejercicio de mirar realmente cuánta plática era, me dijo, no, profe, eso me sale muy caro, yo le salgo perdiendo. ¿Sí? Cada uno determina
esos porcentajes. ¿Listo? El día de hoy y seguramente el día sábado vemos lo teórico del análisis técnico. ¿Listo? Porque este análisis es de los más largos y es de los más extensos que tenemos, porque nos abarca infraestructura, no solo de tecnología, sino la fábrica de software o la fábrica de desarrollo, también conocida, ¿cierto? Va a implicar de una u otra forma la planeación de los ambientes, ¿sí? De los ambientes que se generan para todo el tema de software. Entonces, sí o sí, es uno de los análisis más grandes que vamos a tener. ¿Listo? Nuestro análisis técnico se divide en 4 partes grandes, ¿cierto? Que para nosotros, perdón, pues, vamos a trabajar con una planta y allí vamos a hacer, y hago la salvedad. Ustedes pueden revisar 2 opciones. Tercerizar el servicio con las ventajas y las desventajas que implica la tercerización del servicio, o la compra del material, de la planta, de la infraestructura que se requiere. ¿Listo? Entonces, el primer elemento que nosotros tomamos en cuenta es un tamaño óptimo de planta, ¿sí? Y aquí no vamos a hacer el ejercicio en que, profe, es que yo tengo computador, Francisco tiene un computador, David tiene un computador y Laura tiene otro computador, y ya con eso. Y resulta que es que en la casa de Francisco, él no usa el garaje, entonces ahí vamos a montar la oficina, ¿sí? Y resulta que es que Laura tiene una mesa que no utiliza, entonces la va a traer con un mantel, ¿sí? No vamos a hacer tan rudimentario, vamos a hacer una elaboración de proyecto con unas escalas un poco más amplias, ¿cierto? Frente al tema. Para determinar la planta, pues vamos a mirar los turnos, equipos y la tecnología. Obviamente, el tema de los turnos va a depender del bien, producto o servicio que yo estoy creando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi emprendimiento es dar soporte 7x24, pues mis turnos, ¿cierto? Tendrán que ser 7x24, domingo a domingo, ¿cierto? Porque necesita dar soporte a X cosa. Pero si, por ejemplo, yo voy a hacer un tema, no sé, permítame un momento. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, va a depender, por ejemplo, ¿cierto? El cuatrimestre pasado teníamos un estudiante que estaba haciendo un desarrollo que era una tienda, perdón, de venta de piezas de computadora para computadores gamer, ¿sí? Donde él iba a hacer el tema de unboxing, pero digamos que el punto de él de diferencia de otras tiendas era que no se iba a limitar solo en destapar la cajita y decir, ay, miren esta cajita, trae esta pieza, no, sino que iba a partir de un hecho, y era que a él le había pasado con su hijo, el hijo había armado su propio computador, pero resulta que como él no sabía compatibilidades de piezas, pues montó el computador con lo que él creyó que era lo mejor de este mundo, ¿cierto? Y cuando lo fue a aprender, pues el computador no arrancaba, prendía, pero se le colgaba, se recalentaba, ¿cierto? Entonces fue cuando él se dio cuenta que no todas las piezas eran compatibles con otras. Entonces, ¿cuál era la propuesta de él? Literal decir, mire, yo te vendo esta RAM es de tanto, es compatible con estas 2, 3 opciones, ¿cierto? Y mostrar cómo se arma el computador con esas 2, 3 opciones
e ir haciendo esos videos donde literal, desde la misma aplicación, tú podías ir creando, ¿cierto? Cómo se hace esa creación de los computadores gaming que sean con las piezas efectivamente compatibles todas entre sí, ¿sí? Entonces él decía, profe, yo no voy a tener, porque yo le decía a él, bueno, y si yo pido un a las 2 de la mañana, ¿tú me vas a despachar a las 2 de la mañana? No, profe, voy a poner en mi página que si tú haces pedidos después de las 8 de la noche, será cargado, o sea, tú pagas normal, pero que el despacho se hará el otro día a partir de las 7 de la mañana, que ya llega el turno y ya llegan los compañeros, ¿sí? Yo les decía, yo esperaría que si yo pido a la 1 de la mañana, pues efectivamente a la 1 de la mañana empiece todo el tema de despacho. Si no, tienes que hacer la salvedad, ¿cierto? De que el despacho no es inmediato. ¿Listo? Y así, pues obviamente, le permite a uno ver también turnos, cuánto equipo necesita, ¿cierto? ¿Qué tipo de tecnología necesita, ¿cierto? El segundo aspecto a tener en cuenta es la localización geográfica de la planta o de la oficina o de la empresa, como le quieran llamar, ¿cierto? Atendiendo a dos características, el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativo, costos de transporte, ubicación de materia prima, cercanía a la materia prima, ¿cierto? Ejemplos de esto. Ustedes recuerdan que Bavaria antes estaba aquí sobre la Boyacá. En esos primeros años, o en esa primera franja de tiempo más bien, para Bavaria era viable ubicarse dentro de la ciudad, ¿cierto? Por una serie de situaciones que se van dando para Bavaria, deja de ser viable seguirse construyendo dentro de la ciudad, ¿cierto? Y opta por trasladarse hacia la sabana, por un tema también de costo de transporte, ¿sí? La ciudad empieza a volverse un poco más difícil, empiezan a haber una serie de restricciones, ¿cierto? Que de una u otra forma afectan el desempeño de la empresa. Es más fácil hacer el traslado y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de empresas grandes hacen, eh, hacen esos traslados, ¿cierto? Hacia la sabana, también por tema de costeo, fácil acceso o transporte de sus materias. El cualitativo pues va a estar asociado al tema de apoyos fiscales, apoyos estatales, actitud de la comunidad hacia la empresa, obviamente dependiendo la empresa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con Bavaria? Bavaria se va, queda el terreno, ¿cierto? Bavaria en su momento había creado un lago artificial para un vertimiento de productos de ellos y la gente asume que eso es un humedal natural. No, no es un humedal natural. Cuando llegó la vía Guayacanes, que es la que construyeron ahí al lado, esa vía, mucha gente, mucha comunidad, digamos que rechazó y puso mucho pleito sobre esa vía porque aludían que estaban afectando el humedal que estaba dentro de Bavaria, ¿sí? Y resulta que eso no es un cuerpo de agua original, fue creado por la misma empresa para resolver una necesidad, ¿sí? Entonces, también depende mucho de la actitud de la comunidad hacia la empresa, ¿cierto? Si les afecta o no, dependiendo del bien y del servicio. ¿Listo? El tercer elemento a tomar en cuenta, un momento. Es todo lo que la ingeniería del proyecto, mirar nuestros procesos productivos, si son automatizados, si son semiautomatizados, si son manuales, tiempos de ejecución, ¿cierto? De cada uno de esos procesos, porque cuando uno va a vender un proyecto, pues también tiene que saber cuánto tiempo se gasta la producción, ¿cierto? Para así mismo saber cuánto tiempo le entrega, qué tanto
es la viabilidad y el costo. ¿Listo? Y el cuarto análisis es un análisis administrativo que nos da a nosotros la apertura, ¿cierto? Para todo lo que es la organización humana, es decir, nuestro talento humano y toda la parte de normatividad que requiere el proyecto para cumplir su operación. Todo proyecto siempre está enmarcado en una normatividad, siempre, ¿sí? Si uno no se la sabe, tiene que empezar a buscar jocosamente a su competencia a ver cuál es la normatividad que ellos aplican. ¿Listo? Esos son nuestros 4 puntos grandes del análisis técnico. En cuanto al primero, ubicación de la planta. Entonces, primero, la localización. Va a depender, ¿cierto?, del desarrollo y de la operación. Ejemplo, el cuatrimestre pasado nos dábamos cuenta que para algunos proyectos era más fácil y más viable ubicarse en una ciudad como Medellín porque tenían más acceso a clientes potenciales, a conferencias, a ruedas de negocios, ¿cierto? Que quedarse aquí en Bogotá. Entonces ellos hicieron el paralelo, ¿cierto? Y ahí empieza a jugar un tema de cómo lo van a manejar ustedes. Ese grupo decía, mire, profe, a nosotros nos sale más fácil montar la oficina en Medellín. Hemos validado que nos sale más barato si rentar una oficina directamente o rentar un espacio de coworking, ¿cierto? Si vamos a una oficina, pues una oficina debe tener X características también. Estamos validando eso, cuánto nos vale. Estamos validando el tema de los coworking, cuánto nos cobran, cuánto que nos ofrecen, ¿cierto? Y se hace esos ejercicios, ¿cierto? Ellos hacían ese ejercicio de rentar una oficina o una casa o digamos así, una edificación, ¿cierto? Que se pudiera adaptar a las necesidades contra un coworking, tanto en Medellín como en Bogotá, ¿cierto? Partiendo del hecho de que si se ubicaban en Bogotá, ellos tendrían que estar muy seguido haciendo un viaje entre ciudad y ciudad. Y que eso al final también implica un costo para el proyecto. En cuanto a la localización, por ejemplo, habían compañeros que decían, profe, nosotros podemos buscar en un pueblo de la sabana, buscar una oficina o buscar una casa pequeña, adaptarla a las necesidades, porque realmente nosotros vamos a ir a buscar al cliente y vamos a ir a la empresa del cliente y vamos a estar allá en el punto, ¿cierto? Entonces no requerimos pues que el cliente venga a nuestra sede, ¿sí? Sino que nosotros lo vamos a ir a buscar. Y esa movilización, pues digamos que nos permite a nosotros buscar un municipio en la sabana donde el arriendo sale mucho más barato, ¿cierto? Que hacerlo aquí en la ciudad. Y eso también es válido, ¿listo? Habían compañeros que decían, no, profe, nosotros no necesitamos ningún tipo de oficina, nada de eso, porque nosotros todos los servicios los vamos a tercerizar, ¿sí? El desarrollo, todo se va a tercerizar, ¿sí? Y lo único que nosotros vamos a hacer es un tema de visitas a los clientes, ¿cierto? Pero no necesitamos ni siquiera oficina para nosotros mismos, vamos a tener unas tarjeticas muy bonitas, una página web, pero no necesitamos ni siquiera un punto físico oficina, porque todo se terceriza, ¿sí? Otro grupo, por ejemplo, dijo, nosotros no vamos a tercerizar porque el tercerizar a largo plazo afecta mucho más al proyecto. Porque si yo tercerizo todos mis servicios, cuando venga un inversionista me va a decir, bueno, ¿y por qué tendría que comprarle a usted si el servicio está tercerizado con el otro? Mejor lo quita usted de la ecuación y voy directo con el tercerizado. ¿Sí? No habría un valor agregado como empresa, porque literal, al tercerizar todo, pues se pierde ese valor agregado que se puede generar. ¿Sí? Ay, qué pena. Eso en cuanto a su localización, ustedes determinan qué les sale más viable.
Obviamente presentando unas cotizaciones, unos sondeos básicos, ¿cierto? De cuánto se requiere. En cuanto a los recursos, evaluamos todo el tema del recurso humano, el talento humano que se necesita, ¿cierto? Y vamos a partir de unos talentos humanos, digamos que sean mínimos posibles o mínimos viables, ¿sí? Pero, ahí hago la salvedad, ninguno de ustedes debe estar en un nivel operativo, debe estar en un nivel administrativo gerencial, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que en la mayoría de emprendimientos cuando uno arranca uno es todo. Uno es soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que programo, soy la que saca las citas, soy la que lleva la mensajería, la que paga las facturas, la que atiende al cliente, ¿sí? Pero lo ideal es que si ustedes hacen esas proyecciones para proyectos, para empresas, pues literal ustedes le deben decir a la empresa, mire, usted necesita esto, ¿sí? Vamos a basarnos en personal, digámoslo así, esencial para la ejecución del proyecto en una primera fase, donde ustedes van a tener cargos administrativos y gerenciales, ¿cierto? Nada de técnicos, nada de operativos. Esa línea técnica operativa es la que ustedes de una u otra forma van a contratar. Pero aquí también hago una gran salvedad. Y partimos de un tema de ética, ¿listo? Y vamos a partir de que hay que tener un conocimiento mínimo sobre los tipos de contrato y las condiciones de cada tipo de contrato y las características de cada tipo de contrato, ¿sí? Que no me les pase como el año pasado, que un grupo hizo una propuesta laboral envidiable, y creo que se las comenté a ustedes también, y era el tema de tener técnicos en sistemas con un mínimo por prestación de servicios, con turnos rotativos 7 por 24. ¿Sí? O sea, literal lo único que le faltaba era el sonito del látigo así, y diciendo, arre esclavo, ¿sí? Ojo, hay que revisar los contratos, qué tipo de contrato les sirve a ustedes de acuerdo al proyecto, ¿cierto? Revisar esos cargos, digamos, los administrativos o gerenciales también, o los que tienen a veces una doble funcionalidad, que van a estar basados en poder definir, ¿cierto? Por ejemplo, había un compañerito que decía que solicitaba para su proyecto tres líder DevOps, ¿sí? Y ofrecía, y ofrecía un DevOps como 3.500.000, o sea, un valor que a todas luces está fuera de rango, ¿sí? Porque todos sabemos que un líder DevOps mal contado está en unos, como que 9 millones. ¿En cuánto puede estar un DevOps? 9, 10 millones de pesos, más o menos. Entonces, sí, por favor, ese tema del recurso humano, pues hay que cotejarlo bien, ¿cierto? Hay que validarlo también en cuanto a qué se requiere, a cuánto se requiere, ¿cierto? Validar también cuánto es la aspiración salarial, cómo se está moviendo el mercado laboral de una u otra manera, cómo se está moviendo el mercado laboral, ¿cierto? Y dar unos precios pues medianamente coherentes al mercado, ¿sí? Ellos decían, necesitamos 2, 3 líderes DevOps, a cada uno le vamos a pagar de a 3.500.000. Nosotros decíamos como que, ¿dónde consigue usted un líder DevOps por 3.500.000? ¿Sí? Y así me le pasó a mucho grupo con este tema del recurso humano, ¿cierto? Y fue que pusieron precios
muy salidos del mercado, ¿sí? Ejemplo, pagarle a un programador senior 2 millones de pesos. Yo no sé si alguno acá es programador senior por 2 millones de pesos. Yo como que, yo le decía, ese es un programador biche, ni siquiera junior, biche, y menos que biche, ¿sí? Cuando hagan sus proyecciones de ese recurso humano, ¿cierto? Por favor atiendan un poco a cómo, sí, senior, así mal contados, 8, ¿sí? Yo sé que los juniors, por lo menos los líderes de infraestructura juniors, están en 5 millones, 5.500. Y los seniors están como entre de 8 a 10 millones, ¿sí? Y si saben el idioma inglés, todavía más alto, ¿sí? eh, todavía más alto tienen esos sueldos, ¿sí? Entonces, hay que saber proyectar un poco esos valores, ¿cierto? Eh, pues para garantizar que realmente sean propuestas viables, ¿sí? Por lo menos yo lo miraba con el grupo de los DIOPS y le decía, bueno, ¿usted para qué necesita 2 o 3 DIOPS? O sea, el proyecto no alcanza a ser tan grande para requerir ese nivel de personal. ¿Realmente necesita un DIOPS? En esta primera fase los necesita. Te quedan como que, pues no, ¿sí? Porque uno miraba la propuesta y ellos decían, necesitamos un líder de infra, un líder técnico, necesitamos de 2 a 3 DevOps, necesitamos un arquitecto, necesitamos, ¿cómo es el otro rol que necesitaban? Ya no me acuerdo, creo que era un PMO o algo así. Y yo mira y decía, ¿y por qué tantos? Y yo le dije, ¿usted no necesita programadores? Ah, sí, uno. Y yo decía, eso suena como un dicho de mi papá a veces que dice que hay mucho cacique y poco indio, ¿sí? Yo le decía, yo creo que usted tiene muchos caciques, pero pocos indios, ¿sí? Yo le decía, realmente necesita 2 líderes, el arquitecto, 2 DevOps. Yo le decía, ¿para qué 2 DevOps? ¿Sí? Entonces, hay que validar ese tema del recurso, ¿cierto? Permítame 2 segundos. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, mirar ese tema del recurso humano, ¿cierto? Con unos mínimos viables. Entendiendo que los proyectos en teoría, cuando uno hace las proyecciones, arranca con un mínimo y de acuerdo a la expansión que tenga el proyecto, pues asimismo, pues va a ir creciendo, ¿sí? Y se va a ir aumentando el recurso humano necesario. Evaluar los materiales que se requieren para la ejecución del proyecto y el recurso financiero. Porque también sabemos que muchas veces la plática es un gran limitante para nosotros. ¿Listo? En cuanto a tecnología, pues revisar, ahí sí ustedes son mis ingenieros, mis ingenieras, ¿cierto? Revisar qué tecnología se hace necesaria, ¿sí? Y también los costos de la misma, ¿cierto? Ahí sí obviamente viene un tema de investigación, de revisar, ¿cierto? La compatibilidad con recursos, aunque la ventaja para nosotros es que estos recursos disponibles pues van a estar de acuerdo a la evaluación que ustedes consideren necesaria, ¿cierto? De implementar, ¿sí? Que no me les pase, como le pasó a un grupo el año pasado, que ellos necesitaban, según ellos necesitaban una máquina que era traída de Alemania. La máquina costaba N cantidad de plata,
O sea, era un costo muy alto realmente. Y la máquina tenía unos temas ahí complicados y era, uno, sí, solo sí se podía importar de Alemania de una empresa puntual que la hacía. Dos, el tema de refacciones directo con la empresa. Tres, el tema de mantenimiento, la misma vaina, porque no tenían ningún distribuidor autorizado en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando el grupo hizo toda la proyección, yo decía, bueno, y si a usted le falla la máquina en plata, ¿cuánto le vale? No, profe, pues ahí sí nos toca echarnos la bendición que la máquina no falle. Y yo como que, eso es una mala señal, que uno le tenga que echar la bendición para que la máquina no falle, porque no hay quien le haga el mantenimiento y el mantenimiento sale excesivamente caro, ¿cierto? En que venga un técnico, mirar cómo se hace todo ese enlace, pues es una alerta roja para el negocio. ¿Listo? Aspectos legales. ¿Qué normatividad aplica a mi proyecto? ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a tratar historia clínica, que es información sensible, pues me aplica todo lo en historia clínica, ¿cierto? El tema de habeas data, manejo de información, seguridad de la información, las ISO, calidad, ¿cierto? Si son temas transaccionales, entonces todo el tema de protección. Y ahí ustedes empiezan a revisar todas esas normas que sí o sí el proyecto debe cumplir. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Por mi lado, no, profe. Listo. Mis demás caballeros, bien. Profe, Listo. Dime. eh, yo tengo varias dudas, la verdad. Pero entonces acerca del proyecto estás hablando de que hay que tener en cuenta las personas que se van a contratar, los tipos de contrato, prácticamente la realización de los contratos, los salarios. Estás hablando también de que hay que cumplir con las ISO y demás, pues no necesariamente cuando tú vas a arrancar un proyecto necesariamente tienes que arrancar de una vez con ISO, porque de una vez eso implica de que tienes que certificarte en calidad y eso tiene que iniciarse entonces todo el proceso de creación de sistema integrado de gestión para la empresa y no necesariamente por el número de empleados estás obligado a hacerlo. O sea, hay muchas cosas que se pueden cuando se habla de un proyecto, digamos, base, Ujú. o sea, básico, más que todo para esto. Obviamente, si ya se habla como tal de algo pues de que va a ser internacional, pues hay cositas que hay que tener en cuenta, pero pues se pueden ir viendo progresivas. La pregunta mía es, todo eso hay que tenerlo en cuenta y sustentarlo en lo que estás diciendo, porque es que en realidad veo que es bastante para el tiempo que queda, Listo. diría yo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el tema de las ISO, uno hace la mención de cuáles ISO son las que les aplican, ¿sí? Porque uno no puede partir de desconocer la normatividad y de las leyes que sí o sí a los proyectos aplican. Si tú inclusive creas en una esfera micro un proyecto o una, digámoslo así, un desarrollo, un programa, ¿cierto? Para una tienda y la tienda sí o sí va a tener un tema de recibir pagos, ¿cierto? A ti te aplica una normatividad, ¿sí? Porque si tú ejecutas el proyecto, desarrollas el producto o el programa, se lo vendes a la tienda de Pepito y resulta que Pepito, tú le dices, la gente puede hacer los pagos en línea y hay una falla, hay una fuga de plata, la tienda a quien va a demandar es al que le vendió el software. ¿Cierto? Y no necesariamente va a ser a una escala internacional, ¿sí? Ejemplo, hay un programa de historias clínicas que se llama Sistema Med, ¿cierto? Sistema Med es uno de los tantos programas que hay para desarrollo o para custodia de historias clínicas en rama de salud, ¿sí? Y aunque Sistema Med no es un sistema internacional, ¿cierto? Él sí o sí tiene que cumplir con la normatividad de protección de datos, custodia de la información, protocolos de seguridad,
¿cierto? Así sea que literalmente se lo está vendiendo a una IPS en la cual no llega ni a los 150 pacientes, pero tiene que ser garante de esa norma, ¿sí? Cuando yo hago un desarrollo de software, ¿cierto? Así sea literal para la veterinaria de mi mamá, pero resulta que es que la veterinaria va a tener un tema de pagos, de información, ¿cierto? Ahí ya me cubra mi normatividad, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo decir que yo voy a tercerizar para evitarme todo el tema de aplicación de protocolos y eso, tercerizo con PSE para que PSE sea el que me cubra a mí ese tema de Ahí garantía va yo, dental, sí, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? correcto. Y es válido, ¿sí? Por eso les digo, ustedes validan en sus proyectos qué hacen ustedes y qué tercerizan, ¿sí? Siempre cumpliendo con la normatividad. Si yo monto una aplicación para, a ver qué les muestro yo, para vender esta vaina, que son las Play-Doh, ¿sí? Y resulta que yo en mi página web tengo plataforma de pagos, no necesariamente, te voy a tomar a ti ejemplo, Edgar, discúlpame, Edgar fue el que me hizo a mí el desarrollo, ¿sí? No necesariamente Edgar tiene que cubrir, Edgar va a decir, mire, esa parte legal de pagos yo la tengo tercerizada con PSE. PSE es el que me da todo el soporte y la cobertura legal. Si algo me llega a pasar a mí, que te compré el software a ti, el producto, en que alguien fue a pagar y resulta que le robaron los datos de la tarjeta, ¿sí? Y le hicieron compras, pues yo llego y le digo a Edgar, Edgar, imagínese que un fallo en su aplicación, ¿sí? En el tema de pagos. ¿Qué me va a decir Edgar? Espera un momentico, que es que el que me tiene que responder a mí es PSE, porque yo le tengo tercerizado el servicio. Muy distinto a que Edgar me diga, ay, no, es que pues eso lo hice yo, pero pues yo no le apliqué norma, yo no le apliqué protocolos de seguridad, ¿sí? Ahí viene el tema, mis ingenieros, mis ingenieras, de validar qué servicios se tercerizan cumpliendo la norma y cuáles, como proyecto, yo estoy dispuesto a generar y obviamente a cumplir la normatividad. Ok, profe, en ese contexto, entonces lo que hay que hacer es simplemente reconocer, o sea, tener claro cuáles Ujú. son las normas que aplican para, digamos, ese tipo de proyecto o para la ejecución de ese tipo de desarrollo. Perfecto, Exacto. esa era mi duda y a eso era lo que iba Ujú. enfocado. Y tienes toda la razón, completamente con el tema de los pagos, pues ahí sí ya uno terceriza eso y independientemente de todo, pues el cliente está haciendo sus transacciones desde la plataforma de la banca, pues, Ujú. la banca virtual. Entonces ya hay como un respaldo de que el banco puede analizar desde ahí, ya puede tener una métrica y puede tener una trazabilidad para poder garantizar la seguridad de lo que sucede desde que el cliente le da clic en el botón de pagar con PS en adelante. Ujú. Listo, profe, gracias. Listo. Esa parte sí es importante y menos mal que me ayudaste a reforzarla, Edgar. Ustedes revisan qué servicios tercerizan y cuáles no. Ahí obviamente, y por eso digo, el estudio técnico o el análisis en teoría es el fuerte de ustedes, porque es todo lo que se requiere desde ingeniería de sistemas para ejecutar el proyecto, ¿sí? Y ahí literal lo que yo hago cuando vea esos espacios o literal cuando ustedes me muestren esos avances, es decirles, bueno, porque tuve un grupo que no tercerizó el servicio de pagos, sino que dijeron, nosotros mismos vamos a aplicar los protocolos. Y yo, bueno, profe, es que nos sale más barato. Usted verá que le sale más barato, ¿sí? Si para usted sale más barato hacer toda la aplicación, garantizar protocolos, el tema transaccional, bueno, si usted ve que está en la capacidad de hacerlo, ok, ¿sí? Pero ojo, sepa lindar legalmente, porque si algo llega a pasar y usted no tiene tercerizado el servicio con PSE, su cliente no va a ir a demandar a PSE, lo va a demandar es a usted que le vendió el software, porque hay una fuga de la información y la fuga en la información se da en su aplicación, ¿sí?
Y ahí sí es importante, aunque nosotros sabemos que los sistemas son propensos a fallar, si no miremos Nequi y de ahí Bancolombia, pues uno tiene que garantizar también unos mínimos de seguridad. ¿Listo? Cuéntame, Edgar. Profe, era hacer una observación ahí y es que cuando tú haces un desarrollo, digámoslo así, de una plataforma, eso lo hicimos hace un tiempo, hicimos un desarrollo pues para un hotel, el cual permitía reservar las habitaciones, poder generar, reservar promociones y demás. Uh -huh. Y a la hora de que el cliente iba a pagar como tal, pues se había implementado a esta plataforma, se le ha implementado la pasarela de pagos de Wompi, ¿sí? Uh -huh. Wompi en realidad lo excluye a uno como tal de desarrollador, lo excluye totalmente, porque lo único que le brinda a uno como tal es como los accesos, las API como tal para que se pueda consumir el tema de o integrar la plataforma de la pasarela de pagos, pero él es el que hace el vínculo como tal directo con el cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que el hotel fue el que hizo el contacto directo con la plataforma. O sea, nosotros dijimos vamos a implementar Wompi y entonces el cliente se contacta directamente con Wompi o Wompi con el cliente y le dice, bueno, créate una cuenta de usuario, digámoslo así, en la plataforma de ellos. Y ahí le vinculas una, como esa también esa es de Bancolombia, entonces a ella le vinculan la cuenta Bancolombia y ahí se hace bueno, valga la redundancia, es la vinculación entre el cliente y la plataforma de la pasarela de pagos. O sea, queda uno totalmente excluido de ese, de cualquier pues, situación que haya con la plataforma. Si hay algún error o si hay alguna novedad con un dinero que no ingresó o un dinero que no se ha reflejado o algo, ya se entiende directamente el cliente con la plataforma de la pasarela de pagos. Vea pues, así no me la sabía. De Wompi nunca me habían hablado los anteriores grupos, siempre me hablaban de PSE, pero es un buen detalle, Edgar. Sí, Wompi permite varios pagos, permite varias plataformas también por PSE, permite hacer pago por PSE directamente por Nequi y directamente por Bancolombia si quieres hacerlo también. Vea pues, eso sí es un detalle de fina coquetería. Listo. Entonces, los aspectos legales, obviamente hay que mencionarlos. Sabemos que la aplicación pues genera costo, pero por lo menos como proyecto saber qué nos aplica, ¿sí? Que no me les pase como el ejemplo que siempre les hago, el trabajo de los honguitos, que ponían en el trabajo, cumplir la ley si es posible. No, la ley siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Eso no es algo opcional cuando se hacen proyectos, ¿sí? Uno siempre debe cumplir la normatividad del país en el que se encuentra, ¿listo? De una u otra medida, esta parte de aspectos legales, ¿cierto? Y regulatorios, junto con el recurso humano, son parte del brochure y de hecho, si ustedes hacen bien esta parte, les sale una parte para el análisis administrativo, porque en el análisis administrativo lo que hacemos es darle un poco más de profundidad, ¿cierto? ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando yo hago mi análisis técnico, ¿cierto? Y yo siempre hago el ejemplo, no se me vuelvan así, ¿sí? De decir que van a contratar un técnico por un mínimo por prestación de servicios, 7 por 24 con horarios rotativos. Porque legalmente no se puede, ¿sí? Hay que partir de las premisas básicas. Si usted como empresa ofrece el mínimo, no lo puede ofrecer por prestación de servicios, ¿sí? Porque el hecho de que su trabajador tenga que asumir su carga fiscal o parafiscal, automáticamente le baja el mínimo, entonces ya no se puede, ¿sí? Entonces sí validar, pues jocosamente no convertirse en aquello de lo que muchas veces uno reniega o se molesta, ¿cierto? De los contratos, las jornadas de trabajo, ¿cierto? Y obviamente, pues eso depende mucho del producto o del proyecto como está enfocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que el proyecto no es estático, ¿sí? Si uno lo pone en un ejemplo,
los proyectos a la hora del té vienen siendo seres, o bueno, más bien venían siendo proyectos vivos que se transforman, ¿cierto? Que evolucionan, que pasan por una serie de etapas o un ciclo de proyecto que se le llama puntualmente, ¿cierto? En el cual en cada fase de ese ciclo el recurso humano, el recurso tecnológico, el financiero, va a ir cambiando y se va transformando, ¿cierto? Puede ser que en unas primeras fases yo necesite X cantidad de recurso humano, ¿cierto? De programadores, por ejemplo, lo veíamos con un grupo el año pasado. Ellos me decían, profe, en la primera fase del proyecto nosotros necesitamos 6, 7 programadores. La proyección está dada para que después de como 4 o 5 meses ya no necesitamos tantos programadores porque hemos sacado lo más grande, ya nos podemos quedar con uno, máximo dos, ¿sí? La proyección del proyecto es que a 3 años solo tengamos uno, porque ya pasamos lo más robusto del proyecto, ya solo necesitamos uno y lo vamos a tener por evento, ¿cierto? Vamos a cambiar la forma del contrato, lo vamos a pagar por evento para actividades muy puntuales que necesitemos, ¿sí? Lo que vamos a necesitar con más fuerza es el tema de soporte técnico, ¿sí? Que en una primera fase no lo vamos a necesitar porque el proyecto todavía está creciendo, entonces no necesitamos tanto soporte, si necesitamos más creación, al paso del tiempo se va a cambiar un poco, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, los proyectos todo el tiempo se están transformando a sí mismos. Inclusive una cosa es la planeación que yo hago, ¿cierto? Que para nosotros esa planeación pues queda sobre el papel y jocosamente pues en teoría el papel aguanta todo, ¿no? Y otra cosa es cuando uno ejecuta y lleva a la realidad del proyecto, que empieza a verse alterado por factores externos que yo no puedo controlar, ¿sí? Y que de una u otra manera pues hacen su impacto sobre el proyecto, ¿sí? Si nosotros lo miramos, un ejemplo de esto fue todo lo que fueron las aplicaciones, ¿cierto? Pickup, InDrive, la última que salió Django, Cabify, Uber, esta que cerró, ¿cómo es que se llama la que cerró? Creo que es Easy, algo así que se llamaba. Easy Taxi, ¿cierto? Que de una u otra forma, pues en un primer momento, ¿cierto? Uno miraba, creo que las primeras que salieron fue Uber. Uber, si ustedes recuerdan, no mentira, la que cerró fue Bit. Eh, Uber en un primer momento, no creo que ustedes alcanzan igual. Uber era, hola, la señora francés, ¿cierto? Porque no había competencia, ¿sí? Entonces eso era exclusivo, los conductores efectivamente tenían unos márgenes de ganancia muy altos, ¿sí? A hoy día uno mire y posiblemente ya no funciona igual el margen de ganancias, ¿cierto? Cada aplicación tiene unas características que si uno las mira a grandes rasgos, todas ofrecen el mismo servicio. Un tema de movilidad, ¿sí? Sea en sus diferentes variables. Moto económica, moto con conductor plus, carro económico, carro comfort, taxi, viaje cómodo, viaje deluxe, bueno, como quieran decirle, ¿cierto? Pero todas ofrecen lo mismo, un tema de transporte. ¿Qué pasa? Pues que de una u otra forma, cada proyecto pues se transforma y busca tener un punto de diferencia en relación a su competencia, ¿sí? Uno lo mira, por ejemplo, y este Django lo que hace es sacar todo el tiempo unos temas de descuento, de que te damos el 10, el 15, el 20, el 30%, ¿cierto? En diferentes momentos del día, a diferentes horas, dependiendo, por ejemplo, el perfil del cliente también, ¿cierto? Y era algo que por lo menos yo este fin de semana me vine a enterar, que un amigo descargó Django, eran como las 11 de la noche, y dijo, no, ven, yo descargo Django, porque leí que los primeros viajes los hacen como con el 20, el 30% de descuento. Ven y lo descargamos. Lo descargó, lo llenó, empezó a pedir y nada, y nada, y nada. Y yo, ve, qué raro. Bueno, saqué el mío, lo pedí en el mío sí fue así. Y yo, ve, tan charro. Bueno,
Nos subimos al carro y yo le digo, oiga, vecino, es que tan rara esa aplicación. Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque es que imagínense que él la descargó, pidió el primer viaje y ya llevamos media hora y no le salía ninguno. Y yo la abrí y eso fue rapidito, ¿sí? Y el conductor nos dijo, lo que pasa es que Django, miren esas cosas de diferencia, Django, cuando tú eres primer usuario y pides un servicio en la noche, no te asigna el servicio. Y yo, no, y dijo, no, por seguridad para los conductores, en la noche Django como que internamente hace esa restricción y es que si ve que tú eres un usuario nuevo, no te da servicios en la noche. Dijo, después de las 10 de la noche no le da servicios a usuarios nuevos. Digo, tienes que pedirlo o descargarlo y solicitar servicios en el día para que te asignen rápido por ser cliente nuevo o usuario nuevo y en la noche ya, pues sí, ya tienes entre comillas un porcentaje o una calificación, ¿cierto? Y ahí sí te asigna los viajes nocturnos y dijo, mientras tanto, pues te va a salir todo el tiempo de que está buscando, de que está contactando con conductores, digo, pero no le va a arrojar un servicio. ¿Sí? Y yo vea pues detalles y particularidades de cada aplicación, ¿sí? Uno lo mira con este InDrive de ponga su precio, ¿cierto? Que de una u otra forma Didi también lo maneja desde otro concepto de ahorro, ¿cierto? De que si usted hace la programación con tiempo, entonces te dan un ahorro, te ahorras un dinerito, ¿sí? En InDrive es, mire, esta es la tarifa base, usted quiere ofertar más, quiere ofertar menos, los conductores le pueden a usted hacer propuestas de por cuánto lo llevan, ¿cierto? Y cada uno de ellos, pues de una u otra manera, hace esas transformaciones, ¿cierto? Eh, frente al servicio y a cómo se ofrece, ¿listo? Entonces, en nuestro recorrido lo que hacemos es primero un análisis y una determinación de la planta, ¿cierto? Partiendo de que en sistemas uno habla de fábricas de desarrollo, para nosotros pues van a ser en una escala pequeñita, obviamente no nos vamos a hacer las grandes fábricas de desarrollo, pero sí a una escala pequeña, ¿cierto? De allí, de acuerdo a nuestro proyecto y a la duración que esté pactada, ¿cierto? Pues vamos a determinar cuál va a ser su tamaño óptimo, vamos a tener en cuenta el tema de disponibilidad y de costo, tanto de insumos o de suministros, ¿sí? Y aquí un ejemplo muy claro fue cuando nuestro compañero de la tienda virtual pues nos decía que él viviendo en Cali, les haría más fácil hacerlo en Jamundí, porque como el aeropuerto queda en Jamundí, el tema de carga y descarga les quedaba más fáciles. Mientras que en Cali le cobraban un poco más y yo, él me decía, no, profe, es que en Jamundí, en tal zona, usted va y compra todas las cosas, salen más baratas, pero a mí el taxi me cobraba 70.000 pesos en llevarme hasta allá, 70 de vuelta, mientras que si yo ubico, ¿cierto? Eh, mientras que si yo me ubico en Jamundí, ¿cierto? Me queda más fácil porque una otra me ahorro ese tipo de gasto. ¿Listo? También vamos a mirar lo que es la identificación y la descripción de los procesos. Ese cómo se hacen las cosas. ¿Listo? Validando si aplica o no a mi proyecto. ¿Listo? La determinación de la organización humana y jurídica que se requiere de una u otra manera para poder conseguir como tal la empresa. ¿Listo? Esta es una técnica que nos permite a nosotros determinar el mejor lugar para ubicar la empresa. ¿Sí? ¿En qué se va a basar? Y ahí viene el ejercicio si es aplicable o no para la gente, para su proyecto. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta unos factores relevantes. ¿Cuáles van a ser los factores relevantes? Yo propongo estos tres, pero cada grupo es libre de revisar si suma o resta factores a esta tabla, ¿sí? Para mí estos son tres básicos.
cuánto me vale el arriendo, porque sé que de primerazo difícilmente voy a arrancar con algo que yo puedo comprar. La cercanía a clientes potenciales, dependiente de mi servicio, y la aceptación o no de la comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, jocosamente, yo no sé por qué a veces se vuelven tercos. Les digo, solo toca el planteamiento. Toca metodología, no, solo el planteamiento. Toca objetivos, no, solo el planteamiento. Y en su momento, con ustedes en opción de grado, solo siempre el capítulo que les diga. Para mí eran estos tres, ¿sí? En cuatrimestres anteriores existieron grupos que quitaron la aceptación de la comunidad y colocaron accesibilidad en transporte, ¿sí? Sobre todo el de la tienda virtual, el tema de accesibilidad de transporte era vital para él. Una vez se identifican esos factores relevantes a tener en cuenta, yo les asigno un peso, ¿sí? Un valor de relevancia. Lo ideal es que esta suma me dé a mí un 1, el número 1 completo, ¿sí? Ahí depende de cada uno, ¿cierto? ¿Qué pesa más y qué es más importante? Esta forma de evaluación uno la hace desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Fusiona las dos variables, ¿cierto? Porque el asignar números de una u otra manera es un cuanti, ¿sí? Es medible y es posible. Pero esa asignación que yo le doy obedece a unos racionamientos, a unos juicios de valor que serían cuantitativos. ¿Listo? Entonces, asimismo, una vez yo tengo esos valores asignados, lo que yo hago es asignar también o clasificar, ¿cierto? Ese valor de acuerdo a una escala que yo le doy. ¿Cuál es la escala? La escala pues puede ser de 1 a 5, de 1 a 10. Yo les sugiero que no se vayan de más del 10, ¿cierto? Sino que la limiten hasta 10. Y pueden poner dos lugares a comparar. ¿Listo? ¿Cuál seleccionan? Pues terminan seleccionando la que más se acerque al número 10 o al número 5 si hicieron la escala del 1 al 5. ¿Listo? Es un ejercicio sencillo para validar en dónde me queda a mí mejor la ubicación de la empresa. ¿Listo? ¿Qué factores debo tener en cuenta? 1. Si mi proyecto está asociado a la producción de un producto. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, el de la tienda virtual pues tenía un tema de que si bien es cierto ofrecía las asesorías, el fuerte de él era la construcción de computadores gamers, ¿cierto? De acuerdo a los requerimientos y al presupuesto de sus clientes. Entonces, él sí tenía que tener un tema de cantidad a producir porque necesitaba piezas, necesitaba materiales, ¿cierto? De una u otra forma tenía que tener en cuenta la intensidad de la mano de obra, ¿sí? Que sus técnicos de una u otra manera no iban a estar 7 por 24, ¿sí? Sino que él, pues digamos que hacía varios movimientos en relación a qué, en relación a unas jornadas laborales, ¿sí? Si bien es cierto, la página iba a estar todo el tiempo recibiendo productos o recibiendo pedidos, realmente la atención como tal iba a estar enfocada en unas franjas horarias, ¿sí? Y asimismo, pues el tema de poder, digamos lo que grabar cuando, si yo hacía un requerimiento, pues literal, hacían un unboxing de cómo armar mi computador, me daban todo el listado de piezas, me decían, mire, esta se puso por este y este y este, porque es compatible con este, ¿cierto? Y de una u otra forma, entendiendo que por lo general, eh, lo que son computadores gamers, pues todo el tiempo se le están haciendo modernizaciones en las piezas. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta también la cantidad de turnos de trabajo, si me aplican o no, ¿cierto? La optimización de los recursos físicos,
la capacidad individual de cada máquina, porque sabemos que no todas las máquinas funcionan al 100%, tienen un porcentaje de uso o de operatividad, ¿cierto? Que deben ser tomadas en cuenta. Es muy diferente una maquinaria nueva a una maquinaria usada, ¿sí? Porque trae por sí ya un desgaste interno, ¿listo? Una optimización de la mano de obra, ¿cierto? Y aquí en la optimización de la mano de obra, digamos lo que no hay que caer tampoco en la falacia de creer que el humano es una máquina, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Y me le pasaba a un grupo muy puntual. Eh, Ellos hacían, el proyecto era un tema de soporte de computadores, ¿cierto? Y pues yo no sé realmente cuánto se puede demorar uno sopleteando así un computador. Pero la proyección que ellos hicieron en aras de optimizarlo era que uno lo hacía en 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos no se hace, eh, pero pues en las cuentas de ellos sí. Entonces ellos decían, el tiempo normal va a ser de 5 minutos, pero lo vamos a optimizar a 3. Yo, pues usted puede hacer lo que le quede bien hecho, es otra cosa, ¿sí? Que realmente funcione también, ¿sí? Porque pues hay varias variantes que hay que tener en cuenta al momento de esa ejecución y cómo se da esa optimización de obra, ¿sí? Un grupo me hizo una muy charra y muy divertida, que fue decir, profe, vamos a quitar los 15 minutos de descanso y les vamos a dar solo 5 minutos y solo pueden ir al baño una vez al día. ¿Y yo qué? Sí, profe, eso es optimizar tiempos. Y yo a la caracha, usted sabe que los 15 minutos son por ley y eso es que usted solo restringe el acceso al baño una vez al día, creo que también es ilegal y usted puede meter en un problema legalmente. Hay que saber optimizar los tiempos, pero tampoco llegar a jocosamente al nivel de, ¿sí? Hay que validar esos temas, ¿sí? También entendiendo que es un ser humano, que como todo, tiene días en los que puede avanzar mucho, días en los que no, ¿sí? Y está dentro de lo contemplado, ¿sí? Y que también van a haber factores externos que pueden, bien sea acelerar la producción o retrasarla, ¿sí? Eh, Porque jocosamente yo le decía al grupo eso, yo le decía, bueno, y si ese día se cayó la luz, se fue la luz, ¿usted qué va a hacer? No, pues al otro día tienen que sacarlo del día anterior y lo de ese día. Y yo pues yo creo que así no funciona, pero bueno, es su bebé. No le voy a decir que no, pero me late camarón que no, no es que como que funcione tan así. ¿Listo? Hasta ahí dudas, preguntas e inquietudes. Listo, mis caballeros. La descripción del proceso, aquí sí se requiere de una u otra manera que ustedes sepan cómo se hace el producto o el servicio, ¿sí? Porque una u otra manera es ese desglose que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Que es importante de realizar. Uno debe conocer los tiempos de ejecución, ¿sí? Lo que se requiere. Este es muy sencillo, esta es una tabla muy sencilla, es muy básica, ¿cierto? Eh, y aquí finalmente pues viene la operación, que es la actividad que se debe realizar, ¿cierto? El tiempo de la operación, cuánto tiempo se demora. Aquí lo pueden manejar por minutos, por días, obviamente dependiendo, ¿cierto? De el tipo de operación que se esté haciendo. Aquí vamos a revisar si es una máquina quien realiza esa operación o es un proceso manual.
Cuando decimos manual, vamos a entender siempre que se trata de un ser humano. ¿Listo? Si es un semiautomatizado, pues es el híbrido entre los dos, o si es un proceso netamente automatizado, pues estamos hablando de la máquina, ¿sí? Aquí vamos a tomar el número de máquinas que se requiere, dependiendo, obviamente, del tipo de proceso que sea, ¿listo? ¿Cuántas veces al día se hace la operación? ¿Sí? Porque sabemos que hay operaciones que pueden ser repetitivas, dependiendo del proyecto que se esté ejecutando. ¿Listo? Si es una operación manual, vamos a tener en cuenta el número de trabajadores, ¿cierto?, que se utilizan en la operación. Y el tiempo total por día, pues es el tiempo de la operación por la frecuencia que se hace. ¿Listo? Y ese dato, pues va aquí en el tiempo total del día de esa operación. ¿Listo? Ahí sí cada grupo hace ese desglose de operaciones o de procedimientos o de pasos que se debe hacer para el proyecto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? No, profe. Gracias. Listo, mis caballeros. ¿Cuál es mi sugerencia acá? Yo ahorita les cargo en Moodle esto, que vi que funcionó con sus antecesores. Literal, descargaron la presentación, iban cogiendo punto por punto y mirando. Si les aplicaba, lo dejaban. Si no, lo borraban y hacían ese desglose. Y digamos que me pareció válido el ejercicio de los grupos que lo hicieron así, porque les quedaba más fácil hacer ese documento así. Iban mirando, si nos aplica esto, no nos aplica, listo, lo quitamos. Aquí la descripción, la iban haciendo, ¿sí? Y así les queda más fácil, ¿cierto?, hacer estos análisis descargando el material. Les queda, pues me parecía a mí mucho más fácil que los grupos que se ponían a punta de memoria a acordarse qué hacían en cada análisis. ¿Listo? En cuanto a la ingeniería del proyecto, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de la instalación o el funcionamiento de la planta. Recuerden que nosotros hablamos de planta, pero realmente va a ser en una esfera pequeña. No la vamos a ver como planta a nivel de un proceso más masivo o más grande. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta la descripción del proceso, el equipo o maquinaria, depende de lo que se vaya a realizar. ¿Listo? Y aquí vamos a trabajar, digamos que una serie de diagramas o de formas de visualización que hacen más fácil esa comprensión de los procesos. ¿Listo? El primero de ellos es el diagrama de bloques. ¿Listo? ¿En qué consiste este diagrama? En que cada operación que se hace sobre la materia prima se encierra en un rectángulo y se une con flechas de acuerdo a la dirección del proceso. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Y es una forma visual de diagramar ese proceso. ¿Listo? Aquí está trabajado sobre un producto, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que el proceso es calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados centígrados. De ahí se tiene que enfriar a 25 grados centígrados, ¿cierto? Y resulta que a eso le agregamos un líquido B, ¿cierto? Y aquí va nuestra flechita. También le agregamos el líquido D y todo esto pasa a la destilación de la mezcla. De allí pasamos a realizar, a probar la pureza del destilado, ¿cierto? Y de allí a envasar, ¿sí? Ahí cada uno mira dentro de sus procesos cómo se hace la aplicación del diagrama de bloques. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta ahí? Listo. Mis damas, mis caballeros, dejamos hasta ahí, ¿cierto? Porque lo siguiente sí es mejor verlos de corridos y nos quedan 15 minutos, entonces, como el cuento, para que no nos quede tan cortado,
Prefiero que cerremos acá con diagrama de bloques. Les acabo de enviar listado de asistencia y les estoy compartiendo la presentación también. ¿Listo? El día sábado retomamos este tema y resolvemos dudas ya habiendo abordado todo el tema de análisis técnico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, mis damas, mis caballeros, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en opción de grado y el sábado otra vez en evaluación de proyectos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Caballeros, feliz noche, que descansen, que me les vaya bonito mañana. Feliz noche, profe, gracias. Vale. Listo, profe.